Muy bien, estábamos justamente desarrollando una serie en la cual tenemos que estar muy atentos con relación a lo que Dios dice. Estamos viendo esta serie que se titula Cuando Dios dice, ya basta. Cuando la paciencia de Dios se agota, ¿no? Entonces hemos tratado de derrumbar algunos estigmas, algunos pensamientos, algunos argumentos que la gente tiene, que piensan que Dios es tan bueno, tan bonito, que podemos hacer lo que nosotros queremos, sin que haya ninguna consecuencia en nuestra vida, ¿no? La falta de comprensión del amor verdadero de Dios justamente hace que las personas malentiendan el concepto de la fidelidad de Dios y mucho menos crean en la justicia de Dios. En 1 Corintios capítulo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y entonces aquí le hemos enseñado de que Dios lo ama a usted de una manera ferviente, de una manera pues que a veces no podemos comprender ni entender el amor de Dios, pero Dios nos ama. Pero muchas personas no han entendido el concepto del amor. Piensan que solamente merecen, y ellos no tienen ninguna responsabilidad. Y en realidad pues eso no es correcto. ¿Por qué? Porque escuchen lo que dice el amor de Dios, y esto lo hemos visto la semana pasada. El amor de Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, basados en esta porción de la Escritura, ha servido como argumento para que muchas personas piensen que Dios nunca lo va a castigar, que bastó la oración de fe y que ya por lo tanto ellos son salvos, siempre salvos, y no tienen que hacer absolutamente nada. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y su palabra también nos dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces no es suficiente pensar y yo mismo engañarme que porque llevo mi Biblia o porque digo que soy cristiano, porque pertenezco a tal iglesia, ya soy digno de entrar al reino de los cielos. Dice: mis frutos tienen que reflejar que verdaderamente Dios está en mi vida, y yo no puedo hacer lo que los hombres del mundo hacen, porque si no estaría automáticamente descalificado. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy solo, usted ya no está sola. El Espíritu de Dios mora ahora en usted, y su palabra dice que usted se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Dios ya no habita en estructuras construidas por hombres, sino que dice que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces Dios es santo, 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 y Él no puede coexistir donde hay pecado. Por eso dice: no nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, Dios nos ama, sí, pero también no olvidemos un aspecto de su carácter de Dios, que Dios es justo. Y Él ha dicho que la ira de Dios se desata sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que aquellos que no conocen a Dios van a tener menos castigo que aquellos que conocen a Dios y persisten en hacer las cosas que a Dios le desagradan. Por eso que en Colosenses 3, 5, 7 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella, dice. ¿En qué tiempo? ¿Ahora? No, dice, en otro tiempo, antes que Jesús llegara a tu vida. Porque Jesús tiene la capacidad y el poder de dividir tu historia en dos: en un antes y en un después. Y si usted recibió a Jesús, usted ya no puede vivir practicando esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de usted. Y si Jesús está dentro de usted, usted va a amar la santidad de Dios. ¿Por qué? Escucha lo que dice también la palabra: horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Dios es paciente, Dios es misericordioso, compasivo, magnánimo, pero Dios tiene límites. Y Dios puede llegar al final de su paciencia y decirte: ¿sabes qué? Ya basta, hasta aquí nomás.
Pero pastor, ¿hay que temer a Dios? Claro que hay que temer. No solamente ese temor reverente, sino ese temor que debe existir en las personas, que con Dios no se puede, porque Dios no juega con nosotros. Él quiere bendecirte, Él quiere hacer próspera tu vida, Él quiere darte la seguridad que tú y tu casa le veis bien. Pero así como Él está comprometido, Dios quiere que tú te comprometas con Él en hacer realidad que esas promesas se cumplan en tu vida. Por eso que hablamos acerca de lo que decía en Proverbios 29:1. El hombre, dice, que reprendido endurece su cerviz, su cabeza, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. La palabra es fuerte. No habrá para él remedio. Porque cuando Dios determina el juicio, ya no vuelve atrás. Y dice que la ira de Dios vendrá de repente, en el tiempo en el cual uno menos lo piensa. También dice su palabra en Proverbios 6, 12, 15, lo que vimos también la semana pasada, que dice que el hombre malo es el hombre depravado, es el que anda en perversidad de su boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo, siembra la discordia, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Segunda vez que dice, no habrá remedio. Ahora, ¿quién es el hombre malo? La palabra de Dios nos dice que todos nosotros somos malos, porque bueno solamente es Dios. Pero como Dios, la presencia de Dios mora en usted, entonces usted ya no está calificado para ser un hombre malo. Porque ¿cuántos tienen a Dios en su corazón? Entonces, por lo tanto, usted ya no está calificado para ser un hombre malo, un hombre perverso, una mujer perversa, un hombre depravado, una mujer depravada. Sino que dice, ahora estamos condicionados a ser hombres buenos, conforme al corazón de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el hombre malo es aquel que no ha experimentado la bondad de Dios. Pero el hombre bueno es aquel que ha experimentado, ha gustado del amor, de la bondad, de la misericordia y las bendiciones de Dios. Por eso les pregunté la semana pasada, ¿cuántos de ustedes han experimentado del amor de Dios en sus corazones? ¿A cuántos de ustedes Dios nos ha bendecido? ¿Es así? Nos cuidó en la pandemia, estamos vivos, seguimos trabajando, seguimos avanzando, seguimos creciendo en nuestra economía, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su palabra. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todos hemos gustado del amor de Dios y por lo tanto no debería existir esta palabra de hombre malo en la vida de ninguno de los hijos de Dios. Que ninguno de ustedes se diga que ustedes son malos, porque Dios mora en ustedes. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos representantes de ese Dios invisible, hechos visibles a través de nuestra vida. Y cuando la gente te mire a ti, pueda ver a Dios. Me acuerdo haberles enseñado a ustedes que la santidad de Dios se corrompió porque los hombres dieron un mal testimonio acerca de Dios y presentaron a un Dios que falla en vez de presentar a un Dios de gloria que nunca falla. Y nosotros somos llamados a restaurar la santidad de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? A través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo y a través de la predicación de su palabra. Por lo tanto, no calificamos en estas áreas, porque todos hemos experimentado la bendición de Dios. Entonces, basados en esta enseñanza, hemos también, les voy a recordar lo que hemos aprendido hace 2 semanas atrás, que hemos terminado con lo que viene a ser la enseñanza del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no es así? ¿Por qué? Porque habíamos dicho primeramente que Dios es nuestro proveedor. ¿Y para qué Dios te provee? Para que tú proveas primeramente a los tuyos. Primeramente a los tuyos, los casados, a su esposa y a sus hijos, no a sus padres. Porque en el orden de Dios está primero tu mujer, están primero tus hijos. Tus padres están atrás y ellos lo saben. Y ellos nunca van a querer que tú te equivoques. Entonces tenemos que proveer primero para los de nuestra casa.
porque si no estaríamos dando un mal testimonio. Tenemos que entender, hay un orden divino. Dios te provee para que tú proveas a los de tu casa y nada le falte. Dios te ama a ti a pesar de que no somos perfectos y que nos equivocamos. La misericordia y el amor de Dios llega a nuestra vida y ese amor nos capacita a nosotros ahora para amar a nuestros seres que están alrededor nuestro. Primeramente con nuestra casa, a ese hombre o esa mujer que tú dices, qué duro, qué difícil. Bueno, es la lija que Dios puso en tu vida para que tú seas afinado, para que tú puedas reflejar el amor de Dios en él o en ella. Dios te ama para que tú ames a los tuyos. Y hemos dicho que el amor no busca lo suyo, sino busca gratificar a quien ama. Y si usted quiere leer 1 Corintios capítulo 13, versos del 5 al 7, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También hemos dicho que Dios guía tu vida. ¿Para qué? Para que tú sirvas de guía a tu familia, a los tuyos. Tú tienes que asegurarte de dejar pisadas tan profundas que dejen una huella por la cual los que vienen atrás puedan caminar con seguridad, no tambaleando, ¿no? A lo mejor será o no será. No, tú encárgate de dejar esas huellas tan profundas que el que venga lo pueda mirar y puede pisar con seguridad y caminar y avanzar mucho más rápido de lo que tú estás haciendo, porque tú estás pagando el precio, tú estás abriendo camino junto con el Señor para que tu generación disfruten de lo que tú y el Señor te ha prometido en tu casa. Pero eres tú el guía. Hermanos, ¿y sabe qué? Si Dios nos ha permitido ser padres, les ha permitido ser madres de familia, es porque Dios le ha dado a usted la responsabilidad. No me la ha dado a mí, por si acaso. No se la ha dado a los maestros de la escuela dominical. No se la ha dado a los maestros de la escuela. Es tu responsabilidad. Por eso que el conocimiento de Dios en el libro de Deuteronomio está bien marcado en el capítulo 6. Cuando te levantas, háblale. Cuando estés comiendo, háblale acerca de quién soy. Cuando estés en la calle, cuando estés caminando, háblale, que ellos conozcan acerca de quién es Dios. Porque esa es tu tarea. Guía el camino de tus hijos. ¿Qué más dice? Dios también dice, te protege. ¿Para qué? Para que tú protejas también a los tuyos de los enemigos externos como internos. Dios te provee de paz al saber que todo está bajo control. ¿Para qué? Para que tú seas un agente de paz en tu casa. Dios no te ha dado el ministerio de la división. Dios no te ha dado el ministerio del chisme, del rencor. Dios te ha dado el ministerio de reconciliación. Y los hijos de Dios tenemos que esforzarnos por ser agentes de reconciliación, aunque no tengas la culpa, aunque sepas tú que no eres tú el que no está equivocado, por el beneficio de la paz en el hogar. Muchas veces tenemos que dar el primer paso y decir, perdóname. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados justamente a ejercer este ministerio. Dios te hará justicia, dice, cuando tú seas justo y compasivo con los tuyos. ¿Sabe? Hay veces somos tan buenos con la gente de afuera, le decimos a los niños, qué lindo eres, cómo te comportas, pero ya nuestros hijos, te sorprendes de los logros de la gente extraña, pero de las calificaciones de tus hijos, ¿qué? Puras 10, puros 14, puros 13, ningún 20. Y yo te digo, a ver tu libreta cuando tú estudiabas. ¿Te acuerdas cuántos 20 tenías? Porque ahora le dices a tus hijos lo que tú no hacías cuando eras niño. Con la misma medida que tú juzgues, serás juzgado. Dios no va a hacer justicia. Recuerda, Él no es un Dios injusto, Él es justo. Y Él va a salir por nosotros en todo tiempo. Pero nos pide a nosotros que justamente practiquemos y seamos compasivos por los nuestros. Y también vimos el séptimo punto. Dios te bendice para que seas de bendición para los demás. Para que se cumpla lo dicho en el libro de Génesis, en el capítulo 12, a su siervo Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
¿En quién? En mí, en usted. Serán benditas todas las familias de la tierra. Pero pastor, ¿cómo va a ser todas las familias de la tierra? Yo se lo digo. Cuando yo entendí esta palabra, yo pensaba, pero Señor, yo soy uno solo, mi esposa y yo. Después decimos, bueno, mis 4 hijas, ya no somos 2, ahora somos 6. Ahora viene mi yerno, son 7. Ahora tengo 2 nietos, son 9. Algún día mis hijas se casarán y seguirán así. Y poco a poco se va viendo el efecto de multiplicación. Y un pueblo y una nación emerge de cada uno de nosotros. Y en ustedes serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso que tú no te puedes dar el lujo de fallar. Tú no te puedes dar el lujo de equivocarte. Porque lo que tú siembras vas a cosechar. Y el Señor nos ha llamado a cuidar y proteger y dejar una huella que nuestras siguientes generaciones sigan. Nuestros hijos van a amar el matrimonio cuando vean que nosotros nos cuidamos en el matrimonio. Nuestros hijos se van a respetar cuando vean que nosotros nos respetamos. Nuestros hijos van a servir a Dios cuando nos vean a nosotros caminar juntos sirviendo a Dios. Porque esa es nuestra tarea. Hemos sido bendecidos por el Señor. A ver, ¿cuántos han sido bendecidos por el Señor? ¿Para qué? Para ser de bendición para toda la familia de la tierra. Por eso que el lema de esta iglesia es bendecidos para bendecir. Y también vimos la semana pasada que el amor de Dios es intencional. Si tú crees que Dios te ama y Él no espera nada de ti, estás equivocado. Dios es intencional. Y Dios espera que tú correspondas a su amor. Y lo podemos ver desde un plano natural. Cuando tú amas a una persona, tú esperas que la persona a quien tú amas te responda de la misma manera. ¿O me equivoco? ¿Y qué pasa cuando no responde de la misma manera? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal, sí o no? Ahora imagínate, Dios que nos ama con un amor perfecto, que siempre nos está bendiciendo a pesar de Él. Dios espera que usted también lo ame. ¿Por qué crees que Él estableció el mandamiento que está dado en el libro de Mateo capítulo 22, versos 37 al 39? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios te ama para que tú lo ames. Y en la medida que tú ames a Dios, vas a tener la capacidad de poder amar a tu semejante, a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Aquellos que están más cerca de ti. Si eres soltero, tus padres. Si eres casado, tu esposo, tu esposa. Tus hijos, tus hijas. Y se va extendiendo a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Porque esa es la manera como Dios estableció con su palabra. Entonces Dios espera que nosotros lo amemos. ¿Y qué pasa cuando nosotros malaprovechamos el amor de Dios? Bueno, el Señor nos bendice, nos exhorta, nos habla y nos sigue hablando. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios nos trae aquí, nos habla a través de su mensaje de reconciliación y de arrepentimiento. Pero ¿qué pasa cuando los hombres cierran sus oídos, encallecen su mente y ya no son sensibles a la voz de Dios? Bueno, lo cierto es que vamos a ver el día de hoy, a la luz de la palabra, cuál es el final, qué es lo que le espera a este tipo de personas. La paciencia de Dios se puede acabar en la vida de un hombre o una mujer, en la vida de una ciudad y en la vida de una nación. Hechos capítulo 12, versículos 21 al 23. Habla acerca del emperador Herodes Agripa, a quien Dios le dio en muchas formas que se arrepintiera y se vuelva de sus malos caminos, por medio de Juan el Bautista y de los apóstoles, pero él nunca se arrepintió porque pensó que nunca la ira de Dios iba a encender sobre él, que nunca Dios le iba a decir, ya basta, hasta aquí llegaste. Pero lo cierto es que dice Hechos 12, 21, 23, que un día señalado, Herodes se vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y desarengó, y el pueblo comenzó a aclamarle y decir, gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Y qué hizo Herodes? Se llenó de orgullo, ¿no? Al instante, dice, un ángel del Señor lo hirió
por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Por eso dice, terrible cosa es caer en manos del Dios. Entonces, Herodes estaba en su mejor momento. Era el rey, tenía banquetes, tenía ropas reales, su economía estaba bien, su reino estaba ahí, aunque estaba sujeto al imperio romano, todavía tenía pues mucha gollería. Y estaba el hombre muy bien. Pero ¿sabes qué? Se olvidó de algo. Se olvidó de cuidar su corazón. Y su corazón se llenó de orgullo. Y el orgullo que hace, lo ciega a uno, lo ensordece a uno. Y hace que la palabra de Dios no llegue a su corazón. Y por eso que en su orgullo él pensó que todo estaba muy bien. Y que nunca, pues, algo malo le podía suceder. Porque él pensó que las bendiciones de Dios son su derecho. Dios me tiene que bendecir porque yo me lo merezco, porque me creo lo mejor, yo soy el más sabio, el más talentoso, ¿no? El más entendido. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos dice que de repente le vino el final. Tal vez usted se está comiendo la gloria de Dios y no se le está entregando. Pero pastor, ¿cómo que no? ¿Usted sabe que la primicia redime todo lo que es la productividad? ¿Sabes por qué la iglesia todos los días oramos de 6 a 6:30? Porque nosotros tenemos que aprender a darle la gloria a Dios primero. Si tú dices que Dios es primero, lo primero que tiene que salir de tus labios es darle la gloria a Dios. Lo segundo que tienes que hacer es interceder y buscar la presencia de Dios en tu vida. Porque esa es la voluntad de Dios. Es el modelo bíblico. Jesús oraba antes de que el sol salga. Pastor, ¿cuándo? Todos los días. Porque todos los días habían conflictos, todos los días había tentaciones, todos los días había guerra espiritual. Y por lo tanto él necesitaba estar conectado con su Padre, porque él es el único que ha vencido al mal. Y entonces Herodes estaba en ese mejor momento, pero ese orgullo, dice los teólogos. Por eso le digo, preste usted atención. Tal vez usted se encuentra en el mejor momento de su vida, en el mejor momento de su economía, de su trabajo. Cuidado con el orgullo, que lo esté cegando, y usted esté diciendo, un ratito, yo me lo merezco, y usted se esté quedando con la gloria de Dios. Tenga cuidado, porque su fin puede llegar más pronto de lo que usted piensa, súbitamente. O tal vez algunos se pueden encontrar atravesando un momento difícil, un momento de angustia, un momento de enfermedad, una crisis muy fuerte, y de repente usted comienza a renegar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y hemos dicho que la pregunta nunca es ¿por qué?, sino ¿para qué, Señor, está permitiendo que eso ocurra en mi vida? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tengo que aprender a mirar en esta situación? Si uno reniega contra Dios, no dándole la gloria, también el final está muy cerca. Porque usted y yo hemos sido diseñados para darle la gloria y la honra al Señor todos los días de nuestra vida por la eternidad. Isaías 42:12 dice: den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza. ¿Qué nos dice? Den gloria ¿a quién? Al Señor, dice, ¿no? Y proclamen en las costas su alabanza. El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 14 dice: pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Y cómo eso va a ocurrir? Cuando los hijos de Dios, todos los que estamos aquí, comencemos a declarar y a decir: gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, el cual nos predestinó para toda buena obra.
Usted se lo transmite a sus generaciones lo harán con los siguientes. Y como se dice la palabra, en el cumplimiento del tiempo, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Porque hay un solo Dios, el cual tiene que recibir esa adoración y el cual usted tiene que presentar a sus generaciones. Hermanos, la orden de Dios es que toda la tierra sea llena de su gloria y que nuestra adoración se la debemos entregarle solo a Él. Usted puede disfrutar de las bendiciones de Dios, de un buen trabajo, una buena economía, un buen negocio, una buena empresa. Usted puede disfrutar de todo eso, pero no te puedes quedar con la gloria del Señor. No es que yo lo hice, el Señor lo hizo. No podemos decir, mañana haré este contrato. No, tú no eres dueño de tu tiempo. Si Dios quiere, si Dios lo permite, celebraremos este contrato perfecto. Porque la gloria y la honra a Él le pertenece. Mi vida a Él le pertenece. La vida de mis hijos a Él le pertenece. Y vivimos para darle la honra y la gloria a Él. También dice, hermanos, en Efesios 3:20, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien pues logra mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Cierro la idea y el concepto. Usted puede tener sueños, usted puede querer tener un buen negocio, una buena empresa, pero miren lo que dice la palabra de Dios, si usted hace lo que Dios dice. Ahora que toda la gloria sea entregada para Dios, dice, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos nosotros pedirle a Dios o incluso imaginarnos mediante su gran poder actuando en nosotros. El Señor nos dice, si tú tienes sueños de grandeza, mis sueños son mucho más grandes que los tuyos. Por eso el Señor dice, si tú me pides por herencia en las naciones, yo te lo voy a entregar. Pero primero hay una condición. La gloria me la tienes que entregar. Y no es que, Señor, cuando yo tenga, te voy a dar la gloria. No. La gloria comienza entregando ahora que no tienes. Porque una vez cuando tengas, tal vez te olvides de quién te proveyó todo. Y cuidado con eso. Si Jesús, siendo hijo de Dios, hermanos, padeció sufrimiento, los discípulos de Jesús, los apóstoles y sus discípulos, también sufrieron. Los mártires de la fe también sufrieron. ¿Por qué nosotros debemos de pensar que no vamos a atravesar por dificultades? ¿O qué creemos? ¿Que somos mejores que ellos? El amor es sufrido. Si usted ama, tiene que estar usted dispuesto a sufrir. Porque es una de las condiciones. Su palabra dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Usted y yo hemos sido llamados conforme a su propósito. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios te ha llamado y te ha traído aquí el día de hoy. Porque tiene un propósito para tu vida, más grande de lo que tú te puedes imaginar. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de ustedes, les pregunto, tienen paz? Los días no son buenos. Se habla mucho de una buena economía en el Perú, pero en realidad en muchos hogares no le están pasando bien. Las cosas se están subiendo. Y no porque no haya, sino porque están especulando con los precios. Están guardándose la reserva para el mensaje del 28 de julio. ¿Y qué hace? Eso trae que mucha gente ya no pueda comprar o adquirir las cosas que antes sí podía. Y entonces nosotros tenemos que vivir confiados en el Señor, dice.
debemos de aprender a tener paz. Debemos de tener confianza. Porque la confianza y la fe tienen el mismo sinónimo. Es pues la fe, la certeza de lo que uno espera, la convicción de aquello que uno no ve, pero que sabe que es una realidad. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo: yo he vencido al mundo. Y por lo tanto nosotros disfrutaremos de su gracia. Y es más aún, si usted sigue leyendo la palabra de Dios en Filipenses 4:19, este es un versículo que lo repetimos hasta el cansancio y que debe ya usted saberlo de memoria. Dice: pues mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice Dios que te va a suplir? Todo. ¿Alguna vez más qué te va a suplir Dios? Todo. Así que si usted está carente de algo, simplemente usted tiene que orar, pero primero tiene que darle la gloria a Dios. Porque si no, de lo contrario, hermanos, vamos a estar caminando con el orgullo. No, ¿sabes qué? Yo soy pastor, yo no puedo hacer eso. Eso que lo hagan los hermanos. No, yo soy líder de la iglesia, yo necesito otro trato. Cuidadito, tú estás aquí para servir, y si tú no sirves, no sirves. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y los hijos de Dios hemos sido llamados para servir. Si Cristo vino a servir siendo el Señor, nosotros también tenemos que aprender de esto. Así que te doy gracias porque esta iglesia siempre está poniendo la mano, está empujando, ¿no? Hermanos que vienen, que están atentos en los baños, en los pasadizos, levantando los papeles, acomodando así, porque de eso se trata. Venimos a servir a nuestro Señor. Y no lo hacemos ante los hombres, sino para el Señor. ¿Por qué? Porque queremos gozar de sus bendiciones. El segundo aspecto del juicio y la ira de Dios se derrama sobre una ciudad. ¿Cuántos conocen la historia de Sodoma y Gomorra? Una ciudad que supuestamente comenzó a crecer en prosperidad, comenzó a crecer, dice, de una manera tal en que había mucho negocio, mucho comercio, pero de repente se comenzó a contaminar, ¿no? Y comenzaron a tener la práctica de los pueblos paganos. Y Dios enviaba a sus profetas, enviaba a sus santos para hablarle, pero esta nación seguía lo mismo, perseveraban lo mismo. Y el que tenga oído, oiga lo que el Señor le va a decir también a esta ciudad, a nuestra, y a las ciudades del Perú. Lima y las ciudades del Perú son tan igual como hoy en los tiempos de Sodoma y Gomorra. El último informe que se ha entregado, aquí está prohibido el matrimonio infantil, pero están registrados ahorita más de 8.000 matrimonios infantiles entre niñas de 11 años y 13 años con hombres de 35 o 40 años. La depravación está en su aumento, en su crisis. La violencia, el terror, la escasez, la falta de amor, el quebrantamiento de los matrimonios, el abandono familiar, está creciendo. El divorcio en los hijos de Dios se está incrementando. A tal manera que Dios dice: bueno, te estoy enviando mi palabra, te estoy exhortando para que te corrijas. No te corrijas, perfecto. Dios es paciente, Dios es misericordioso, y Dios permitió que estas ciudades siguieran existiendo hasta que su inmoralidad, su perversión y su corrupción de sus habitantes llegó al límite de su paciencia. Su terca negativa a escuchar la voz de Dios alcanzó tal proporción que finalmente Dios dijo: ya basta. Ya basta. Hermanos, nuestra nación es una tierra tan bendecida, pero los hombres que están en gobierno, los hombres que están ejerciendo la autoridad, los hombres que están en posición de liderazgo, están haciendo lo que le da la gana. No hay temor de Dios en sus corazones. Y el juicio de Dios está más pronto de lo que muchos esperan. Dios siempre nos revela sus planes, pero también sus juicios. ¿Para qué? Para que intercedamos nosotros, los hijos de Dios, para que la maldad de ellos no prospere. Pero dice que llegará un día cuando Dios diga: ya basta, y que nuestras oraciones de intercesión ya no van a ser escuchadas, y que el juicio de Dios vendrá de repente.
Y usted podrá decir, y pastor, ¿y ahora qué pasará con nosotros los creyentes? ¿Qué pasa si el juicio de Dios se desata sobre nuestra nación? ¿Qué va a pasar con nosotros los hijos de Dios? Bueno, yo quiero invitarte a que puedas ir conmigo a su palabra. Si usted ha sido fiel a Él, en el libro de Salmos 91, versos del 7 al 10, dice lo siguiente: caerá a tu lado mil y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto es lo que Dios dice para su iglesia, para aquellos que son fieles con ellos. No tenemos un Dios injusto. Él no nos va a tratar por igual con aquellos que hacen maldad. Dios es justo, misericordioso y bondadoso. Él nos va a librar de cualquier mal, como lo ha hecho y nos lo ha demostrado en la pandemia. Muchos cayeron, muchos fueron enfermos, muchos dejaron de existir, pero su iglesia, que creyó en su palabra, no fue tocada y fue guardada. Y esto no cambia. Lo hizo una vez y lo volverá a hacer otra vez. Génesis 19, 29. Escuche lo que dice también esta palabra. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Qué dice? Dios se acuerda. Él no se olvida. Nosotros somos ligeros de mente y nos olvidamos, pero Dios siempre nos tiene presente. Él es nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio, y Él no va a permitir que a usted y a nosotros nos vaya mal. Dios ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer por nosotros. Pero hermano, mientras todavía ese momento no llegue, todavía tenemos que seguir perseverando en la oración, pidiendo por la misericordia de nuestra nación, de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, y la justicia de Dios será en el tiempo que Dios lo ha determinado. Para ir cerrando, Jeremías 29:7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y procurad la paz en la ciudad donde Dios nos ha puesto. Dios llamó a esta iglesia en Lima, en el distrito de La Molina, y aquí hay gente de Santa Anita, ¿no? Gente de Cieneguilla, gente de Huaraz también, ¿no, hermano? Huaraz, gente de Huaraz. No soy de Huaraz. Sí, pero estás allá radicando. Ajá. De muchos lugares estamos aquí. Y la palabra de Dios dice que debemos de procurar la paz del lugar donde Dios nos ha transportado. Por eso que el primer ministerio que usted tiene que tener siempre, al entrar en este lugar, a este recinto, al llegar a su casa, es decir, la paz del Señor mora en este lugar.